Bereshit, el inicio de los mundos. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en esta nueva etapa, en este nuevo ciclo del estudio de la Torah. Al haber terminado, al haber concluido las fiestas, iniciamos nuevamente con el ciclo, el estudio de la Torah. La primera parashá que se encuentra, o la primera parte en el rollo de la Torah, es Bereshit. Esta palabra se llama, o esta parashá se llama Bereshit, que inicia precisamente con la palabra Bereshit. Y vamos a ver los datos. Parashá Bereshit, Bereshit o Génesis, como se le ha traducido, capítulo 1 al 6:8. El libro del profeta Isaías, 42:5 al 43:11. El libro de Yahanán, del 1 al 14. Los temas variados, ya que esta parashá abarca prácticamente 5 capítulos completos. Bueno, termina hasta el 6:6. Es muy amplio, muy amplio. Y los temas, variados también. Bereshit, los inicios, los 6 días de la creación, el día de Shabbat dentro de la creación del género humano. Mire, son temas muy amplios que, pues tal vez ni una recapitulación podría ser lo suficiente para entender esta porción de la Torah. También está el Adán, la creación del Adán, el jardín del Edén, la caída ya hay en el jardín del Edén, Caín y Jebel, o Caín y Abel, Shet, el tercer hijo de Eva y Adán y Eva. Y termina esta parashá con el preludio al Mabul. Mire, es en un estudio, pues todo lo que abarca prácticamente la base de todo. Ya que al terminar el Mabul, empieza ahí Noah, aparece ya Noah y aparece el arca. Pero aquí es bastante estudio. Pero vamos a iniciar prácticamente con lo primero. Así me muestra el primer texto de la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. La primera palabra es Bereshit, que ya en esta misma encierra muchos secretos. Hay algunos otros estudios donde se ha trabajado con los acrónimos o acrósticos, o también se le llama notaricón. Así se le ha llamado, y son las diferentes palabras que se forman con esta palabra. Por ejemplo, en el Tikum HaZohar, le he mencionado en algunos otros estudios que esta palabra Bereshit, Rabbi Shimon Bar Yonai le da 70 interpretaciones. Pero no que significa la palabra Bereshit 70 veces, no, las cambia. Por ejemplo, un ejemplo aquí sería Barashit. Y de ahí hace un gran estudio, dice Barashit, creó 6. Y las cambia después. Por ejemplo, otro cambio sería, aquí está el Shabbat, lo que yo le mencionaba hace un rato en los títulos. Está la Shin, la Bet y la Ta, dice Shabbat. Y entonces él da, el Rabbi Shimon Bar Yonai, da un amplio estudio de lo que es Shabbat. Pero sería completo Yira Shabbat, el temor al Shabbat o el respeto al Shabbat. Que cuando lo vemos desde esta perspectiva, nos damos cuenta entonces que difiere mucho a lo que se ha manejado como el Shabbat. El Shabbat no empezó en la salida de Egipto, comienza desde la creación. Y por ejemplo, otra de las maneras que trabaja Rabbi Shimon Bar Yonai es la palabra Ish, que significa hombre, o la palabra Isha, que significa mujer, y algunas palabras más. Luego da 70 explicaciones, 70 mueve las palabras, una reacomodación de letras, y da un ejemplo o un estudio grande. Es muy interesante, se llama el Tikum HaZohar, las 70 expresiones de Bereshit de acuerdo a Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero vamos a ver en el inicio. La parashá Bereshit, o la palabra Bereshit, nos indica que en el principio todas las letras de la creación, realmente 22 letras, cuando el creador iba a iniciar su segunda etapa de la creación. Recordemos que esta es la segunda. La primera es de este tiempo de Bereshit hacia atrás, donde no hay tiempo ni espacio, donde ya todas las cosas estaban invisibles. Y aquí es el momento de hacerlas visibles.
De Bereshit para acá hay otro comienzo. De hecho, el comienzo cósmico, si deberíamos de llamarle así. Y aquí es el comienzo, ya cuando las cosas se empiezan a manifestar de una manera pues tangible. Y para hacer esta tangibilidad, o esta realidad, o esta ilusión en todo caso, nos cuenta el Zohar que todas las letras se presentaron, las 22 letras se presentaron delante del Creador, y cada una de ellas, empezando desde la Tab, Resh, Tab, Shin, Resh, Kof, en orden, pues del último al primero, se presentaron delante del Creador cada una de ellas y le dijeron: Ribono Sheolam, que te plazca que a través de mí comiences tu creación o traigas a la realidad toda tu creación que ya está en forma embrionaria o en forma invisible. Pasaron cada una de las letras, el Creador atendió a cada una de las letras y pues ninguna fue, porque tenían algunas debilidades en todo caso, donde habría que trabajar mucho. La última o la penúltima que se presentó fue la letra Bet. Y le dijo: si a ti te place que hagas a través de mí la creación, yo estoy dispuesta. Y el Creador nos cuenta el Zohar. Mire, esto pareciera ciencia ficción lo que le estoy contando, pero es que realmente nuestro mundo físico es un poco limitado a este mundo metafísico. Y nos sigue contando el Zohar, que entonces el Creador tomó a la letra Bet, y de ahí inicia su creación, ya que esta palabra significa bendición, significa Berajot o Berajá en hebreo, bueno, que también de una manera pues oportuna, también con la Bet significa o empieza la palabra bendición. ¿Pero qué es una bendición? Esta palabra Bet tiene la numeración de 2 y significa dualidad. Lo primero que el Creador pensó en hacer la creación con la letra Bet es por darnos la oportunidad, que esto es muy importante, darnos la oportunidad del libre albedrío. Y esto tal vez no se entiende del todo, porque tal vez tampoco se explica del todo qué es libre albedrío. Bueno, libre albedrío es la libertad que quiso darnos el Creador de decidir nuestro camino. Es difícil, máxime cuando no tenemos un mapa o cuando no tenemos una guía para caminar. Es muy difícil. Pero nos dio esa información, tal vez de una forma inconsciente, que se le llama el sentido común. Y nos pone la bendición en este ejemplo del camino y nos da que nosotros escojamos hacia dónde queremos caminar. Es una expresión de libertad. No nos subyugó, no nos acaparó en una manera que nos sirviésemos a Él, pues por obligación. Aquí nos deja la Bet, la veraja de el libre dualidad, del libre albedrío. A través de la historia, el mundo ha sido esclavizado por pequeñas partes del mismo mundo. Tan es así que se han llegado a acostumbrar. Y esto es muy peligrosísimo, porque entonces no ejercemos nuestro libre albedrío, nuestra capacidad o nuestro derecho a decidir por nosotros mismos, no que otros decidan por nosotros. Y ahí el problema de, en todo caso, dejarle la responsabilidad a otra persona, responsabilidad de mis pensamientos, responsabilidad de mi vida, responsabilidad de mi creencia, dejarle todo eso a la ciencia, a la medicina, a lo que digan los demás. Eso es que estoy perdiendo la bendición que el Creador me dio. El Creador me dijo: tú tienes el derecho a decidir. Que nadie te marque el camino, que nadie te manipule. Esa es la bendición. Él le mencionaba que antes de este mundo hay otro mundo que se le llama el mundo de la Ein Sof. Aquí son cosas que todavía son invisibles, pero el Creador inicia la palabra Bereshit porque es una bendición, es una dualidad. Por eso es que inicia la palabra o la Torah o este ciclo con Bereshit, dualidad, tu libre albedrío, que seas libre de opresión, libre de creencias, libre de religiones, libre de conceptos, libre de todo,
que inicies tu propio camino. De hecho, esa es la base de todo. La base de la Torah es la libertad. Por eso nos dice que conoceremos la verdad. La verdad no significa conocer al Mesías, que es verdadero. La verdad no significa conocer el escrito, que es verdadero también. La verdad es que nosotros tengamos la capacidad de razonar por nosotros mismos y caminar nuestro propio camino. Que a mucho mundo no le conviene que nosotros despertemos o que nos liberemos. A muchas élites les conviene que nosotros estemos dormidos, callados, solamente obedeciendo. Pero vamos a ver otra etapa de este estudio. ¿Qué es la Torah? Nuevamente, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. ¿Qué es la Torah? La Torah es el rollo que se ha mantenido tradicionalmente por muchos años, desde la época de Moisés, 3500 años aproximadamente. Se le entregan a Moshe en un mundo superior. Esta Torah, contiene, déjeme decirle porque esto es muy importante, es lo básico que tenemos que conocer. Pero, ¿qué nos interesaría conocer esto? Pues es que todo esto son matemáticas que están alineadas, están conjuntadas. Por ejemplo, el rollo de la Torah consta de 3.485 letras, 79.975 palabras y 5.845 versos. Ahora, cuando hacen un rollo de la Torah, usan 80 pedazos de piel, totalmente exactos, medidos. Los pueden hacer por partes y después los pegan, los cosen. Esta parte está cosido. Aquí lo vemos, esta es una parte, está cosida. Esta es otra parte, de acuerdo, aquí es otra parte, está cosida. Bueno, se utilizan 80 hojas de piel. Ahora pareciera que esto carece de importancia, pero no. Es muy importante. ¿Por qué lo hicieron? No pensamos o no creemos o no puedo explicar por qué lo hicieron. Lo que sí sé, o lo que sí podemos inducir, es que se les fue señalado. ¿Cómo? Tal vez a través del pensamiento, a través de una idea o a través de la colocación de las letras, que en otras palabras, de una forma realmente divina, sería que fue por inspiración que les dijeron o que se acomodaron con 80 hojas de piel. Empezaron a escribir, empezaban a ocupar una hoja, 2 hojas, se dieron cuenta que al terminar ocuparon 80 hojas. Pero esto tampoco es casualidad. Todo está delineado. Ellos después las cosen, 80 hojas, pero es muy interesante. Porque 80 hojas o 80 es la numeración de la palabra Yesod. Mire, este es un mapa que lo vamos a empezar a utilizar. Este es un mapa donde se cree a través de los cabalistas que así se creó el mundo. Aquí fue la gran explosión y empezó, de hecho es la forma circular, pero esta para estudio es la mejor forma. Este es el Ein Sof y de aquí viene el creador y aquí emana todas las bendiciones a sus criaturas. En todo caso, aquí esta parte es la tierra donde habitamos nosotros. Todas las bendiciones, es de ahí que se dice que las bendiciones vienen de lo alto. Esta sería la parte superior. Pero entonces, 80 es la palabra Yesod. Yesod es esta parte. Es donde se dice fundamento. Entonces nos dicen los rabinos que Yesod es el fundamento o que la Torah es el fundamento de la creación. La Torah es la base de la creación. Bueno, se utilizaron 80 hojas de piel. Y 80 es la palabra Yesod. Yesod es la base. Y de esas 80 hojas, esas 304.805 letras, 79.975 palabras, 5.845 versos, que en su numeración en número sería 390.650.
Bueno, estas letras cupieron en las 80 hojas, y esto se deriva después en los 5 libros de Moshe. 5 libros de Moshe. Ahora, es muy interesante porque en una de las formas de la gematría o la forma Catán, la forma pequeña, es eliminar el 0, que entonces sería 8. Pero mire qué interesante es esto, porque son 5 libros que también serían 5 mundos. 8 es Binah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es Binah. Déjeme decirle por ahora que es donde se asienta o es donde radica, por usar ese término, la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo le da vida a los 5 libros de la Torah. Pero es muy importante porque entonces 5, 8, en la gematría, el Baal HaTurim nos dice que entonces la Torah es 5 a la octava. Pero es raro o es interesante porque 5 libros a la octava dimensión sería 5 libros o los 5 o el rollo de la Torah elevada o dirigida o inspirada por 8, por la Ruach HaKodesh. Pero es impresionante. ¿Por qué? Porque 5 a la octava sería de esta manera. 5, 8 veces 5. 5 a la octava. 8 veces 5. Mire, pero lo que estamos haciendo aquí es que los 5 libros de la Torah inspirados por la Ruach HaKodesh o inspirados con el Creador a través de las 80 hojas de piel. Pero si nosotros hacemos esta operación matemática, que nuevamente la matemática está muy apegada, de hecho muy alineada, de hecho es la base de la Torah. Las matemáticas y la Torah están juntas. La ciencia y la Torah están juntas, que acá las han querido separar. Pero vamos a hacer esta expresión. 5 a la octava, a la octava así se le llama. Las matemáticas conocemos esos términos, 5 a la octava. Aquí está, que es 5 por 5 por 5 por 5 por 5, 8 veces. Vamos a hacerlo aquí, lo hice detallado. 5 por 5, 5 por 5, 5 por 5. Ahí tenemos 5 por 1, que sería esto. 5 como base, 5 por 1, 5, 5 por 5, 25. Y aquí nos damos, mire. 5, 25 por 5, 125 por 5. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 a la octava. Y mire el resultado que nos da. Cuando nosotros hacemos esta operación matemática, nos da exactamente la misma numerología o la misma gematría o los mismos números que las letras, las palabras y los versos contenidos en el rollo de la Torah. Ya si nosotros lo catalogamos como que es casualidad, pues ya sería bastante, pero bastante casualidad. Ahora, vamos a ver otra parte porque es muy interesante. Le dejo saber qué es la Torah solamente. Esto es la Torah. Es muy amplio. La Torah es muy difícil de entenderla y más de explicarla. Sobre todo porque esto que le estoy diciendo no me lo dice, ni siquiera en las letras hebreas. Tenemos que trabajarlo en el fondo. No es fácil. Y si usted tal vez dice que no es cierto que no dice, tiene razón porque no dice. Porque no lo dice. Por ejemplo, este ejemplo que le voy a poner, no lo dice. Pero mire, si nosotros tomamos las primeras letras de cada palabra, esta es la letra Bet de la palabra Bereshit, la Bet de Bara, la Aleph de Elohim, la Aleph de Et, la Hei de Hashamayim, la Wab de Beet y la Hei de Haaretz. Ahora, ahí están los números. B2, así. Aleph 1. Y si esto lo dividimos, ¿cuánto sería aquí? Son 22.
Son 2, son 5, son 10, son 11, 17, 22. El total, la suma de las primeras letras de cada palabra nos da 22, pero son las 22 letras hebreas. Y las letras hebreas se les llama como los ladrillos de la creación. Si fuese una casa, para construir una casa necesitamos cimiento, que es la Torah, la base, y necesitamos ladrillos, necesitamos letras para empezar a construir una casa. Ahora, una de las formas que tal vez no le he explicado, las diferentes formas, que son 9 formas de sacar números, o 9 formas de combinarlos. Son 9 métodos en todo caso. Pero que si tomamos las 22 letras, el número 22, y las dividimos por las palabras, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 palabras. 22 letras entre 7. 22 entre 7. Mire lo que nos da. 3.14. Y cuando estudiamos nosotros nos damos cuenta que esto es la circunferencia, o esta es la medida del círculo, que son 3 veces su medida más punto 14. 22 letras por 7, 3.14. Ahora, 3.14 significa infinito, porque este es un número infinito. Ahora, el creador está creando algo infinito. Pero déjeme le muestro esto, porque este 3.14, que en griego le ponen como pi, que pi es 3.14, y de ahí pues se mide la circunferencia. Pero también este es el nombre Shaddai. Shaddai. Que este radica precisamente aquí en este lugar llamado Yesod. Pero dejémoslo ahí por ahora, que el creador hizo su mundo de una manera infinita, grande, circular, por cierto, como una rueda, como un mundo que precisamente es la circunferencia. El libro de Isaías nos dice: porque tú te sientas sobre una rueda, o sea, haciendo referencia al infinito. Muy interesante todo esto, cada parte es muy amplio. Tal vez así ya en la vista común así se ve muy detallado y hasta difícil de entenderlo, pero si lo vemos paso por paso entendemos que realmente todo esto es una estructura. Déjeme decirle que esto no es cuestión de religión. Esto es cuestión prácticamente de estudiar detalladamente. Más allá que la religión se ha catalogado por años, que se le deja, o que la religión es donde se apegan los ignorantes, y déjame decirle que no, realmente los grandes sabios están detrás de todo esto. Esto es la Torah. Matemáticas, pues realmente después nos damos cuenta que es 5 a la octava, pero que ya estaba escrito ahí. Esto es Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Esto es en la base, en sí su base, que es la Torah. Es algo infinito. Y pasamos a la siguiente hoja. Esta siguiente hoja nos va a explicar, cuando nosotros terminamos de estudiar el rollo, esta es la última frase del libro de Deuteronomio 33, 34. Esta es la última frase. De hecho, al terminar el rollo, leemos esto. Y las últimas letras o palabras es Kol Israel. Kol Israel significa todo. Y esta fase se le llama el Simchat Torah. Simchat Torah, abrimos el rollo, lo enrollamos hasta el final y lo enrollamos en la parte inicial. Esta es una conmemoración que hacemos, una fiesta que hacemos, donde después de haber leído la última parte de Deuteronomio, que es Kol Israel, inmediatamente al regresar al rollo a su forma original, comenzamos a leer aquí Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Quiere decir que, como lo mencionamos hace un momento,
Esto es un círculo, porque aquí termina y aquí comienza. De hecho, casi nunca se deja ese espacio, siempre se sigue. Kol Israel Bereshit bara Elohim, que sería entonces la frase que si nosotros la pegamos, si pegamos la parte final del rollo con la parte inicial del rollo, no dejamos este espacio, entonces sería un infinito, sería un círculo donde la parte final sería esta y la parte inicial sería esta. Pero si no hay parte final ni inicial, si todo es un infinito, sería entonces Kol Israel Bereshit bara Elohim. Pero hay algo muy importante, porque la última letra de esta porción de Deuteronomio termina con Lamed y la parte inicial comienza con Bet, y esto es corazón. Pero déjeme explicarle un momento más adelante lo que significa estos 32. Regresando con esto, es Kol Israel Bereshit bara Elohim. Esta sería la frase. Al terminar el libro, el rollo, y al comenzar el rollo, sería esto lo que diríamos: Kol Israel Bereshit bara Elohim. ¿Cómo se traduciría eso? Todo Israel en el principio fue creado por Elohim, y continuamos estudiando. Y al final del año, otra vez le damos vuelta y decimos: todo Israel en el principio fue creado por Elohim. No se corta. Por eso le digo que al terminar la parashá comenzamos con otro. Ahora, ¿quién es Kol Israel? Son todas las almas. Son todos lo que ahora son hombres, que en su momento integraron al Adán. En todo caso sería todo el Adán en el principio fue creado por Elohim. ¿Qué es? El creador le llama que Israel es un estado de conciencia. Cuando ya el Adán mismo que fue caído se vuelve a levantar y se acerca, está muy apegado a su creador, es cuando se le llama Israel, aunque ya en la última etapa se le llama Yeshuru. Pero déjeme decirle acerca de esto. El Sefer Yetzirah, mire lo que nos dice. El Sefer Yetzirah 1.1 nos habla de este 32, de este Lev o de este Bal. 32, esa es su numeración. Mire, 2 de la Bet y 30 de la Lamed, que es 32, que es la última letra y la primera letra del rollo. El libro del Sefer Yetzirah nos dice: Yahweh Sebaot, el Elohim de Israel, el Elohim de los vivos. En hebreo se dice El Jai. Melech Haolán, el rey de los mundos, de las eras. El Rahamim bondadoso, es aclamado el habitante de la eternidad. El más elevado y sagrado, esculpió su nombre en 32 maravillosos senderos de sabiduría, por medio de 3 sefarín, números, letras y sonidos. Eso lo dice el Sefer Yetzirah. Déjenme le explico un poco los 32. Estos 32, posteriormente que nos dice 32 maravillosos senderos de sabiduría, son los 32 Elohim, que aquí nos dice Bereshit bara Elohim. En el principio creó, si quitamos esta coma, sería el principio creó a Elohim. ¿Quién es este Elohim? Bueno, son los 32 arquitectos que elaboraron la creación, que trajeron lo visible, lo invisible a visible. Lo que no se mira lo trajeron a realidad. Esto es la función de los Elohim, que posteriormente estos Elohim se les llama también los jueces cósmicos. Son los que llevan a cabo lo que se le llama como medida por medida. Esto no es Yahweh, esto es Elohim. Yahweh los creó. Yahweh los creó, y estos 32 se encargaron de colocar todas las cosas, fase por fase, detalle por detalle. Son los encargados de que la creación tome
un curso casi exacto. Por eso cuando nosotros hacemos, y de ahí viene el libre albedrío, lo que yo le mencioné hace un momento. En el libre albedrío debemos de saber que esa gran bendición llamada libre albedrío tiene su consecuencia, sea buena o sea mala. Y eso se le llama midá keneged midá, o medida por medida. O que lo que se hace, se paga. Pero si haces bueno, recibes bueno porque te pagan algo bueno. Si haces malo, entre comillas, es la consecuencia. De hecho, por eso se dice que el Creador no castiga. Su esencia, Yahweh Sebaot, Él no es una imagen que se ha mostrado que Él castiga a todos. Esta es causa y efecto. ¿Y quién lo lleva a cabo? Los 32 Elohim, que el Creador del universo, Yahweh, Bara Elohim, Bereshit, y ahorita vamos a ver quién es Bereshit. Bereshit creó a los Elohim, y los Elohim crearon los cielos y la tierra. Entonces es muy interesante. El infinito, acuérdese, todo esto da vueltas. Esto más adelante lo vamos a ver. Y pasemos a nuestra siguiente hoja. Teniendo el primer párrafo de Bereshit, con la primera oración de Bereshit, vamos a ver un poquito de números aquí. Mire, el total de eso es 2701. Esto consta de 7 palabras y 27 palabras, correcto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras y 28 letras. Lo cual, el Baal HaTurim nos dice que si nosotros quitamos esta letra, la primera, y esta letra, la de Tzadik final, quedarían 26 palabras. Lógico, porque quitamos 2 palabras. Quedan 26 palabras. La numeración de estas letras es 900 en su estado final y 2, que es la letra Bet, nos daría un total de 902. Quedarían 26 letras entonces, que es el número del Creador. Pero mire qué interesante es esto. Porque si a 2701, mire, lo quiero llevar a algo al hacer esta operación. Estas operaciones no las hacemos o no se hacen solamente para impresionar. Es que tienen unos códigos muy interesantes. Muy, muy interesantes. Si nosotros quitamos de los 2701 la numeración de sus 2 letras, la primera y la última, que son 902, nos da 1799. Esos 1799, si le sacamos raíz cuadrada a esos 1799, el número que nos da es impresionante. ¿Por qué? Es que primeramente, este 42 son las 42 letras del Ana Bejoa. Una oración poderosísima. Pero que el Ana Bejoa nos dice que es el nombre del Creador de 42 letras. Solamente le dejo saber por un momento que el nombre del Creador consta de 4 letras. Que el nombre del Creador consta de 12 letras. Que el nombre del Creador consta de 42 letras y que el nombre del Creador consta de 72 letras y el nombre del Creador consta de todas las letras de la Torah. Entonces, con estas 42 letras es que el Creador inicia su creación. De hecho, es el soporte, es la base. 42 letras del Ana Bejoa. Pero vamos a ver algo interesante. Este es el Ana Bejoa, una oración que se medita. Esta figura como de caracol también es simétrica y es matemática. No nos metemos ahora por eso, porque implica bastante minuciosidad de estar midiendo los grados que tiene aquí. Muy interesante. Pero regresemos aquí a este 42 del Ana Bejoa. Y mire lo interesante. Si usamos 424, no 42, sino 424, nos habla
del Mashiach ben David. Ahora, tal vez no creamos esto, tal vez sí creamos esto. ¿Esto cómo lo estamos obteniendo? A través de los números. ¿Y por qué quitamos la primera palabra y la última? Bueno, es que son 7. A ver, esta es 7 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. No es otra cosa que las 7 formas, se le llama en hebreo las 7 midot, que tenemos que trabajar en nuestra persona. Pero que también son los 7 días. Pero que también son los 7 años. O 7 por 7, 49. Todo es en 7. Quitamos esta para dejar el nombre del creador solo. Así. El que sostiene su creación. De ahí, sacamos la raíz cuadrada que nos da el Anabejoa y nos da el Mashiach ben David. Nuevamente, esto no está aquí. Pero mire, vamos a seguir tomando porque déjeme ponerle el cuadro, este. No lo pusieron las letras o los nombres por ponerlos. Mire, la palabra Keter, aquí, el inicio, tiene una numeración de 620, que precisamente aquí son 620. 42 Anabejo, 424 Mashiach ben David, 14 David, y ese 14 tiene mucho que ver con las generaciones que nos habla Mateo 1:1. 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones, hasta que vino Yeshua. 620 de Keter. Miren, tal vez esto se mira muy confuso. En realidad no lo es. Estamos abriendo las palabras, los números, para entender su base real. No por alusiones, no por doctrinas, no por dogmas, sino que nuestra fe, no necesitamos saber todas estas matemáticas. Claro que no, creemos en un Elohim que está vivo, creemos en un Mesías. Tal vez no lo podemos ver, lo creemos, pero no lo vemos. Aquí es donde se encarga de señalarnos. Mashiach ben David se encuentra aquí. Pareciera muy confuso. Lo vuelvo a repetir, no lo es. Es cuestión de prácticamente, estudiarlo. Pero vamos a ver con este cuadro, esto que les señalé aquí. Vamos a ver algo importante. Mire, Bereshit. Bereshit tiene una numeración de 913. Pero es algo interesante, porque los números y las letras juegan en el intercambio. Se reacomodan. Si nosotros reacomodamos los números 913, mire, la palabra Yeshua tiene la numeración de 391. Los mismos números que la palabra Bereshit. Mashiach, Yeshua, en su primera etapa como Ben Yosef, y Yeshua o Mashiach como Ben David. Ahora, usted puede alegar, y tendría toda la razón, que aquí no me dice Yeshua, que aquí no me dice nada, pero que cuando yo muevo las letras me traduciré el texto. Yeshua creó a los Elohim. Y estos a su vez crearon los cielos y crearon la tierra. Sería tal vez una deducción o una forma de reacomodación que en su origen no me dice, pero que detrás de estas letras lo está dejando ver. Esto es como un espejo. Recordamos en el Salmo que David decía: abre mis ojos para ver las maravillas de tu Torah. Con este cuadro en mente, y para cerrar este estudio, sabiendo que Bereshit y Yeshua comparten los mismos números, que Yeshua estaba en el principio, el libro de Colosenses pues lo reafirma.
Él es la imagen. ¿Quién es? El Mesías, Yeshua. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Elohim creó todo lo que existe, lo que le acabo de explicar. En los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Esto nos dice el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Lo que yo no le pude explicar aquí, Shaul viene y dice, tiene razón. Bereshit es Yeshua. Pero no solamente Bereshit, de aquí para acá, el Ein Sof. Él es Ein Sof. Que acá después se le pone nombre y se le llama Yeshua. Para cerrar nuevamente, tomamos la frase Bereshit bara Elohim et hashamayim ved haaretz. Y no lo vamos a ver en esta clase, pero mire, Hashamayim nos cuenta que hay 7 cielos: Bilón, Raquillán, Shejaquín, Sebul, Maón, Mahón, Arabot. Y también nos cuenta el Midrash y el Talmud y el Zohar que hay 7 tierras: Eretz, Adamá, Tabel, Arká, Neshiyá y Yetzia. Que todo esto, bueno, sería temas para continuar muchos estudios. Esto es todo lo que nos muestra la Parashá Bereshit. Una última frase que se encuentra en Bereshit 2.2. Yom Hashishi, en el 6º día. Vaikulu Hashamayim bet haaretz, bekol seba'an, beyakol Elohim. Mire, este es Bereshit 2.2, que en el 6º día, después de haber creado los ejércitos que hizo Elohim. Más o menos nos traduce así. ¿Por qué le pongo este texto? Bereshit 2.2. Que si nosotros contamos 7 letras, de aquí, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es la letra Yod. Todo gira en 7, como le acabo de mencionar. Vamos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La letra Yod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La letra Shin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La letra Resh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La letra Aleph. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La letra Lamed. Pero es cada 7. No es que aparece salteada. Cada 7. ¿Qué letra es? Israel. Perdón, ¿qué palabra es? Israel. Entonces el comienzo termina. O el final termina con el comienzo, al menos de este estudio. Israel. Y le mencioné en el estudio que todo Israel en el principio fue creado por Elohim. Eso es cuando terminamos de leer la Torah y cuando la comenzamos. Decimos, Kol Israel Bereshit bara Elohim. Todo Israel en el principio fue creado por Elohim. Y aquí me dice que cada 7 palabras está la palabra Israel. Israel, le vuelvo a repetir, es un estado de conciencia. No es un pueblo. Es un nivel de conciencia de apego hacia el Creador. Es muy amplia esta parashá. Lo iremos estudiando poco a poco y bueno, seremos bendecidos, al menos por saber cómo está la base. No lo dice, pero lo dice. Y así siempre lo dijeron los sabios. Shalom Aleichem y hasta la próxima.